Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas de Fe, un programa que busca honrar la vida de obispos y pastores que han dedicado su vida a la obra y al servicio del Señor. Hoy, como usted lo puede ver, no estamos en nuestro estudio del 15.1, pero estamos en un tremendo lugar que sin duda ha marcado un hito importante en todo el pueblo cristiano nacional. ¿Y qué más puedo decir sino presentar de inmediato a nuestro queridísimo pastor Fernando Chaparro? ¿Cómo está, pastor Fernando? Bien, Roberto, bien, gracias al Señor. Bueno, gracias por invitarnos a poder compartir y poder hablar un poquito más de la interna, si pudiéramos llamarlo así. Generalmente uno está más expuesto a lo público, pero de repente las cosas que se viven detrás del telón. Así que feliz de poder compartir contigo. Gracias, pastor. Y sabemos que para nosotros y para usted es muy importante también a veces expresar un poco lo que hay detrás de ese telón que usted habla. Y hay aspectos de la vida, me imagino que usted en su casa lo está preguntando, que no conocemos y que lo vamos a saber ahora, que tiene que ver con su infancia, pastor, su niñez, su lugar de origen. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 22 años. Yo nací en Schwager, que es una localidad que está cerca de Coronel Lota. Hay un club deportivo que se llama Lota Schwager. Lota Schwager. Sí. Y ahí en ese lugar yo conocí al Señor. Ahí Dios me dio la oportunidad de llegar a la iglesia metodista episcopal. Tercera iglesia metodista episcopal de Camilo Lavarría. Hay un sector que se llama Camilo Lavarría. Hay varios sectores, Llovilo, Camilo Lavarría, Lagunilla. Pero esta iglesia estaba ahí. Y ahí yo, por gracia, por misericordia del Señor, yo llegué a esa iglesia. Y esa noche estaba predicando el pastor Roger Cunningham. Roger había llegado hace poco a Chile. Él venía del norte, Iquique, y había como una semana de avivamiento, como una semana así de poder compartir. Entonces, yo cuando entré a esa iglesia y escuché al pastor Roger, realmente a mí me impactó. Yo nunca he escuchado a un pastor, nunca había vivido la experiencia de oír a un pastor. Generalmente uno escucha en la iglesia católica al sacerdote. Entonces me impactó harto su forma. Poco se le entendía a Roger el español. Pero recuerdo sus pantalones a cuadros que él usaba en ese tiempo. Y realmente para mí eso fue un impacto para mí. Yo pienso que Dios usó esa noche para yo poder interesarme por el evangelio. Entonces el otro día, como seguía la semana, fui nuevamente. Bueno, y en el segundo día yo acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Bueno, y de ahí, así yo conocí a Cristo en esa zona. Oiga, pastor Fernando, bueno, hoy día las nuevas generaciones, de alguna manera, este programa busca honrar precisamente eso, porque el caminar, hoy día se ven muchos logros, hitos importantes en la vida en general de cualquier persona, pero lo que cuesta llegar a veces, Dios está detrás de todo ese proceso, sin duda, querido pastor. Pero ¿cómo era su vida en la niñez, pastor? Una niñez sencilla, sobre todo en esos tiempos que no había los medios que hoy día tiene en general. Bueno, yo nací en una familia, no en la miseria, pero sí pobre, o sea, claro. una familia normal, que vive de un sueldo al papá, éramos 5 hermanos, entonces el papá al principio no tuvo como de poder decir ya tengo las capacidades, él tampoco era minero del carbón, sí. Entonces también no había mucha expectativa de ver a sus hijos, entonces yo tampoco me interesé en el estudio, entonces después entré al servicio militar, pero mi niñez fue una niñez bien simple, una niñez bien normal, de jugar a la pelota, pero más que eso no que yo pueda entender o pudiera entender que pudiera resaltar en mi vida en niñez, no. Era un cabro normal, sin ninguna expectativa, sin ninguna visión de la vida. Era uno más de los que jugaba a la pelota ahí y de los que íbamos al colegio, pero nunca me interesó el estudio, nunca para decirlo así, bien flojo para estudiar. Entonces después me fui al servicio militar, hice el servicio militar. Y después que salí del servicio militar, ahí fue cuando conocí ya al Señor.
Ahí conocí a Cristo. Y precisamente, bueno, la mayoría que lo conocen o que se han relacionado con usted saben que usted fue en un tiempo carabinero. ¿Cómo partió en ese tiempo, desde esa niñez, desde Lota, ¿cierto? Desde aceptar al Señor con esta experiencia con el pastor Roger. ¿Cómo nace o cómo surge esta posibilidad de entrar? Eran las posibilidades que también en ese tiempo culturalmente había. Lo que pasa es que en el año 78, porque yo entré a Carabinero en el año 78, yo conocí a Cristo en julio del 78. Julio del 71, no sé, junio o julio, pero fue entre esos 2 meses, invierno. Entonces yo conocí al Señor y leyendo el diario El Sur, hay un diario que se llama El Sur de Concepción, y ese diario decía postulación a Carabinero. Entonces yo postulé a Carabinero, yo estaba viviendo todo el primer amor, Postulé a los Carabineros, me encuentro con la sorpresa que había miles de cabros jóvenes postulándose en Carabineros, porque era la pega que había, la juventud, o era ser marino o ser carabinero, o la aviación, ¿no? Entrar a las Fuerzas Armadas. Entonces yo tenía 22 años y postulé. Pero yo tenía algún problema, porque yo venía de las zonas rojas del carbón, entonces eran zonas comunistas, entonces tomar jóvenes de ahí era bien complicado. Sí. Pero yo estaba con todo el primer amor buscando al Señor, y yo recuerdo claramente que yo entendí que fue Dios quien me abrió esa puerta. Fue como, entonces empecé a conocer un Dios de respuesta. No era solo un Dios de palabra a palabra. Claro. Empecé a conocer un Dios que respondía, a un Dios tangible que no se veía, pero que yo veía que me respondía. Entonces cuando yo entré a Carabinero, imagínate, para mí fue algo, pocas veces lo he sentido en mi vida, algo tremendo, algo que nadie se ha fijado en mí, que Carabinero me escogió, porque al final los cupos de Carabinero en esos años para la 8ª región fueron 15, ya me habían postulado miles. Entonces quedaron como 500 seleccionados. Entonces los 500 seleccionados que estábamos ahí, llamaron solo a 15. Y entre esos estaba yo. Entonces, imagínate cuando nadie te elige, cuando nadie piensa en ti, y de repente que alguien te diga, Chaparro, Soto, Juan, Fernando, para allá, para esa oficina. Entonces, de esa manera yo empecé a experimentar, llegando poquito en el Evangelio, a un Dios de respuesta, a un Dios que yo hoy día entiendo cuando la Biblia dice que el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. No es algo simbólico, sino que es algo literal. O sea, Dios está con su oído atento. Entonces yo, viviendo el primer amor, viviendo la primera experiencia con el Señor, vi un Dios de respuesta. Entonces postulé a los Carabineros, entré, estuve un año en Ancud, allá me mandaron a hacer el curso, la isla grande de Chiloé, y desde Ancud me enviaron a Santiago. Toda mi familia está en la 8ª región. Santiago. Claro, toda mi familia está en la 8ª región. Entonces está mi polola en la 8ª región, mi familia en la 8ª región. Entonces el anhelo mío es que me trasladaran a la 8ª región. Claro. Yo con todo el primer amor para predicarle a mi familia, para predicarle el evangelio, para estar con los míos. Entonces cuando vienen para salir a las ciudades, me tocó Santiago, 17 comisarías Las Condes, las tranqueras 840, nunca me olvido. Recuerda. Siempre lo recuerdo, las tranqueras. Y ahí estuve 3 años, porque en Las Condes el carabinero es más punto fijo. Claro, no es tan... Carabinero en Las Condes es más punto fijo, cuidar embajadas, cuidar la casa de los jefes, claro, de las autoridades. Entonces ahí tenías 8 horas yo tenía el Nuevo Testamento, yo leía, tuve 3 años leyendo el Nuevo Testamento, orando. Entonces ahí fue como Dios me fue metiendo en la palabra, que yo estudiara la palabra, estudiando la palabra. Y desde ahí postulé a las motos. Con 3 años tú podías postular a una especialidad. Era como un escalafón un poco más allá. Entonces tú con 3 años, si tenías una hoja de vida impecable, tú podías entrar a la motorizada. Y también postulé a la moto. Entonces siempre fui viendo un Dios de respuesta. Sí. Siempre fui que lo que yo le pedía al Señor, Él me lo daba, me lo concedía. Entonces me acostumbré a un Dios que responde, a un Dios que no es indiferente a nuestras necesidades. Si tú recuerdas la palabra del Señor en Mateo, ahí cuando la Biblia dice, no os afanéis como el mundo se afana, porque Él conoce las necesidades que nosotros tenemos. Sí.
que no nos afanemos, qué comeremos, qué viviremos, qué tomaremos, sino que Él conoce nuestras necesidades. Entonces yo empecé a conocer a ese Dios, un Dios que responde, un Dios que no es indiferente a la necesidad de sus hijos. Porque si mi papá nunca me faltó el pan con mi papá, si carabinero, nunca me faltó el sueldo de carabinero, porque yo pienso que Dios, que es más grande que mi papá, Dios que es más grande que carabinero, porque yo pienso que el Dios que servimos no va a responder a las peticiones de sus hijos, porque nosotros somos sus hijos hoy día. Y si somos hijos, somos herederos. Entonces, desde muy pequeño, en el Evangelio, conocí a un Dios de respuesta. Pastor Fernando, y eso, sin duda la respuesta viene a complementar lo que usted dice. Ha sido parte de la esencia de lo que es también posteriormente la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza, ¿verdad? Tiene que ver con cómo se fueron desde las bases, desde su vivencia como pastor, como niño, como adolescente, como joven. El vivir ese Dios de respuesta más que predicar de ese Dios de respuesta. ¿Siente desde ahí, Pastor Fernando, que Dios tuvo un propósito desde inicio hasta fin con su vida, pensando hoy día en lo que hoy día es? Sí, yo creo que, a ver, mi papá no eran pastores, mi familia no era evangélica, yo fui el primero que conocí a Cristo en mi familia. Entonces yo no tenía idea que existía la iglesia evangélica, nunca había entrado a una iglesia evangélica, no tenía una experiencia con la iglesia evangélica. Entonces cuando conocí al Señor, me di cuenta a través de la Escritura que de repente uno, cuando es parte de la iglesia, cuando uno está sentado, se predica como a un Dios muy pasivo, ¿me entiendes? Se habla de un Dios muy, muy de historia. Sí. Entonces hablamos de la historia de David, hablamos de la historia de Pedro, de Juan, de Pablo. De lo que hizo con otros. Claro, de lo que Dios hizo con otros. No hablamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Claro. Entonces uno está siempre con un Cristo de histórico. Entonces cuando yo empecé a conocer a Dios de respuesta, empecé a conocer en la Biblia que Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Si tú te das cuenta, bíblicamente los tres, Abraham era rico, Isaac era rico, Jacob fue rico. Entonces la base del Evangelio, la base de las buenas nuevas, son buenas noticias. Entonces a mí me costaba entender que de repente nuestros predicadores nos hablaban de un Dios que estaba arriba y que yo aquí abajo arréglatela solo y que tenés que sufrir aquí abajo porque arriba vas a disfrutar. Sí. Arriba vas a disfrutar. Cuando la Biblia dice que Dios es Dios del cielo y es Dios de la tierra. Entonces me fui dando cuenta al leer la Escritura. Hay un versículo en Apocalipsis que yo lo cito mucho porque es parte de uno de mis versículos favoritos, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Entonces cuando yo entiendo que Él me hizo sacerdote, que soy el que oro, que soy el que busco a Dios por mi familia, por mis hijos, pero que también soy rey, y empiezo a ver que la Biblia me habla de dos tipos de reyes, los reyes de Judá y los reyes de Israel. Y los reyes de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, pero los reyes de Judá hicieron lo bueno. Así es. Entonces cuando tú empiezas a analizar estos dos tipos de reyes, tú veías a los reyes de Judá que la gran mayoría construían, eran gente, tomaban ciudades, edificaban, inventaban. Entonces todos los reyes, es cuestión de ver a Usías, todo lo que Usías hacía, Ezequías, todo eran constructores. Entonces yo empecé a ver a un Dios que no solo quería que yo me arrodillara para orar, sino que de hacer cosas, de crear cosas, de pensar en el reino, de ver que el reino de Dios en medio de nosotros está. Tener una mentalidad de rey. Sí. Porque nosotros, y digo nosotros porque te involucro también a ti, venimos del sector sur de Santiago, de las iglesias del sector sur, donde realmente nuestras realidades eran totalmente distintas. ¿Me entiendes? De repente, entre más pobres, como que estábamos más cerca de Dios. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, me encuentro con otro Dios que tiene cuidado de nosotros, que caerán 1000 y 10.000 y a ti no te toca, y empiezo a ver que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos. Entonces da la impresión que como que exagerado ese Dios. Un cambio de mentalidad. Claro, una entonces visión. de repente, pero te predican un Dios tan pequeño, un Dios tan... Entonces, eso fue como que me fue revelando contra mí mismo. Claro. Y decir, bueno,
Si Dios me llamó, ¿para qué me llamó? ¿Era consciente, Pastor Fernando, de esa progresión interna que iba haciendo Dios con...? Sí, conmigo, sí. Yo me di cuenta. Y usted se dio cuenta. Sí, Todavía no llegamos al pastorado, no, recién no, estábamos... no, Dios estaba haciéndolo... Sí. Yo me di cuenta de que algo Dios quería conmigo, que claro. Se iba desafiando internamente. Siempre había un desafío, siempre yo andaba mirando cosas, siempre estaba yo mirando cosas, siempre fui busquilla. Sí. Las motos, yo andaba en las motos y yo veía por colocarte un ejemplo, un galpón y yo veía una iglesia. O sea, claro. Yo andaba metido en el reino, trabajando. Oiga, Pastor Fernando, y bueno, parte importante de su vida sin duda es su esposa, la pastora Jessica. ¿En qué momento de esta línea que estamos contando, esta línea de tiempo, la conoce en qué momento está? Yo estoy haciendo el curso de motorista. Ya. Estaba en Santiago ya. En Santiago. Entonces el curso de motorista era en la José María Caro. Ya. Ahí estaban las motos. Y ahí íbamos a hacer el curso. El curso duraba 6 meses. Y como estábamos haciendo un curso, lo hacíamos de lunes a viernes. Entonces el curso terminaba a las 6 de la tarde. Quedábamos libres. Entonces yo buscaba iglesias de ese sector, del sector sur. Y me acuerdo que un día llegué a la iglesia del pastor, un hombre muy conocido, el pastor Otto Chacón Campo. ¿Ya? Y Dios me dio gracia con él. Y él siempre me invitaba a la iglesia. Y un día domingo yo llegué, me senté al último atrás y él dice arriba, está el hermanito Chaparro, dice. Vamos a dejar que el hermanito Chaparro predique, porque ahí había que abrir la Biblia, ¿no? Sí, y claro. Entonces, el hermanito Chaparro está aquí con nosotros un día domingo y él no predica, la iglesia no era una iglesia tan grande. Y ahí me acuerdo que estaba Jessica, invitada también, ella había ido a esa iglesia y ahí la conocí a Jessica, la iglesia del pastor Otto Chacón. Ella era de la Asamblea de Dios. Ella era de la Asamblea de Dios ahí en Ñuñoa. Sí. De ahí era ella y andaba de visita también en esa iglesia. Y ahí nos conocimos y nos enamoramos. Toda una historia. Claro. Oiga, Pastor Fernando, bueno, hemos conversado algunas cosas, sobre todo de cómo Dios fue formando ese carácter, la identidad, cómo fue Cristo formándose en estricto rigor en su vida y toda esta tremenda proyección que posteriormente vamos a hablar en el segundo bloque, pero ¿en qué momento llega ese tiempo de decir, o fue ordenado como pastor? ¿En qué momento decide? Porque una cosa, hay gente que, bueno, en ese tiempo no había mucha opción, no había esta opción de hoy día de este liderazgo que no tiene que ver con el pastorado como lo entendíamos en los años 70 o 60. Pero en ese tiempo había que ordenarse a través de una corporación. ¿En qué momento llega ese decir, voy a hacer esto? Yo andaba en varias iglesias. Me gustaba recorrer la iglesia. Como que Dios me permitió conocer la iglesia. Antes de prepararlo un poco. Claro, conocer las culturas, los diferentes movimientos que habían dentro de la iglesia, los énfasis que hay en las iglesias. Entonces yo recorría muchas iglesias. Como yo iba vestido de carabinero, el pastor al tío me invitaba a tomar once. Entonces yo era soltero en ese tiempo y conocí la iglesia. Pero yo creo que fue súper importante carabinero. Porque carabinero de alguna manera, la disciplina del carabinero te forma, te va creando en ti una disciplina. Sí. Entonces, yo creo que fue importante los 8 años que yo estuve en carabinero. Sí. Porque el carabinero dentro de la institución te forman a ser una persona correcta, a tener una disciplina, a aprender a obedecer. Andáis a cada rato a su orden, a su orden. Entonces, cuando yo salgo de carabinero, el pastor donde yo empecé a ir con Jessica, donde el pastor Muñoz, de una iglesia que se llamaba la Iglesia Trinitaria. No la Trinidad, no Trinitaria. Trinitaria. Salió de la Trinidad donde el pastor del obispo Rivas. El obispo José Rivas, sí. Claro, era un local que estaba allá por el sector sur de la Cisterna. Ya. Y ahí cuando el pastor vio que yo me salí de los carabineros, me dijo, usted lo voy a enviar a hacer a un local, lo voy a enviar. Nosotros ya teníamos un lugar donde nos reunimos familias así entre nosotros. ¿Aún soltero estaba ahí? Soltero. Ya. Y yo recuerdo que en ese lugar donde nos reuníamos era bien chiquitito. Y un día cuando presenté a Jessica, se me fueron todas las jóvenes de la iglesia. Se fueron todas las jóvenes de la iglesia, se enojaron las mamás. Claro. Y ahí comenzó el ministerio con Jessica, porque ahí después nos ungieron pastores. ¿De esa corporación o de esa iglesia? Corporación ungieron pastores. ¿Qué corporación era la Trinitaria? Trinitaria, pastor José Muñoz. ¿Desde ahí cuánto tiempo estuvo ahí, Pastor Fernando? Yo creo que debe haber estado por lo menos ahí unos 3 años.
Ahí ya había salido de carabinero. Ya había salido de Solo fue un tiempo de esos 8 años de formación, como dice usted. Claro. Yo ya había salido de los carabineros ahí. Bueno, este camino, al parecer, lo vamos construyendo junto al pastor Fernando, como tú lo estás escuchando, y Dios fue poniendo esas piedra a piedra, pastor Fernando, en su vida, sin duda, para llegar posteriormente a lo que estaba pasando. ¿Cómo usted siente que desde ese primer lugar donde estuvo siendo ungido, cómo fue esa progresión después en el pastorado? ¿Hubo oposición por la visión que usted iba teniendo? Porque me imagino que era mucho más conservadora la iglesia en los años 70, 80 de lo que hoy día conocemos como iglesia, porque Dios ha hecho una transformación. ¿Fue difícil? ¿Tuvo que luchar con algunas cosas, principalmente de la cognición de la gente o de la cultura que había en ese tiempo? Yo creo que yo seguí la dirección de la iglesia pentecostal. Ya. Yo creo que empezamos a tener banjo, guitarra, o sea, el coro. El coro, Sí. o sea, yo no creé algo distinto, sino que seguí, porque yo vi que los pastores tenían coro, entonces yo también quise tener un coro. Entonces de ahí nos fuimos al Templo Chile, a Recoleta con México. Claro, ese fue el primer paso del que nosotros fuimos. Y ahí en Recoleta con México, yo empecé a notar de que había algo, y yo siendo bien legalista, bien tradicionalista, siendo carabinero, con la autoridad del carabinero, era bien un popurrí de cosas. Claro, yo cometí muchos errores, porque ahí me costó sacarme el uniforme. Sí. Entonces al final en vez de una iglesia tenía una comisaría. Porque traías toda la disciplina. Claro, el orden. Entonces, metódico. Todo eso le uní, legalismo, tradicionalismo, era terrible. De ahí nacieron mensajes como cásate bien, nacieron mensajes del alcohólico. Eso no están grabados, eso en ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces, yo estuve más o menos como 7 años así, viviendo. Que hoy día lo ve como parte del proceso también. Claro, yo lo veo como un tiempo porque en esos 7 años aparte que de haber sido formado en carabinero, yo creo que esos 7 años también me formó Dios en la iglesia. Claro. Los conflictos de las iglesias, las divisiones de las iglesias, los cagüines de las iglesias, las murmuraciones de las iglesias. Entonces esos 7 años yo empecé a convivir con eso, ¿me entiendes? Y empecé a ver muchos problemas en los coros, empecé a ver muchos problemas con los oficiales. Yo tenía todo el mismo sistema pentecostal, claro, porque era el único que conocía, entonces claro. Yo no era de la asamblea, no era anglicano, ese era el pentecostal. Yo me había movido mucho en la iglesia pentecostal. Y que era el gran porcentaje de la iglesia. Y que era la que más tenía resultados también. Claro. Entonces, de alguna manera, ese tiempo, esos 7 años, tuve muchas divisiones. Yo creo que ahí Dios me formó. Parte del dolor, carácter así. El rey David dice, la angustia me hiciste ensanchar. Yo creo que ahí yo viví las divisiones, que son tan dolorosas, las divisiones en las iglesias. ¿Se cuestionó alguna vez, pastor? Sí, varias veces. Yo creo que varias veces quise dejar el ministerio. Wow. Yo creo que 2 o 3 veces dije, no sirvo para esta cuestión. Más que problema económico, más problemas con la gente. Porque aparte que yo no traía una cultura evangélica. Yo no sabía cómo funcionaba la iglesia. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo decía, no, yo no sirvo para esta cuestión. O sea, a ver, si yo dejo carabinero para servirles a ellos, para estar con ellos a tiempo completo, y ellos están criticando porque ahora tienen que alimentarme, porque, o sea, sí. Como que uno se ofende, ¿me entiendes? Como que uno se ofende y dice, no, pues esta cuestión, yo no sirvo para esta cuestión. Y que muchos de los metodistas también se da mucho eso. Claro. Por la organización. Entonces llega el momento en que yo por recordarme una muy clarita, llega un momento en que un día dije, ya, me voy, ¿sabes? Hablé con Jessica, le dije, Jessica, y justo de una división que hubo, eso no fue un grupo de hermanos, yo dije, ¿sabes, Jessica? Vámonos para el sur. Yo ya estaba en el Chile. Y en el Chile teníamos como unas 200 personas. Que era una iglesia grande. Y era una iglesia para esos años, ya era una iglesia bien bonita. Sí. Pero como venía gente de todos lados, ¿me entiendes? Entonces como que, chuta, eran
se llenó la iglesia de puros problemas, de pura gente problemática. O sea, los pastores debían darme gracias porque yo recibía a los problemáticos. Claro. Y los pastores se enojaban conmigo porque la gente se venía acá cuando al final yo le estaba solucionando un problema, porque todos los problemáticos se venían para acá y me venían a joder a mí, venían a hacer la guerra a mí. Entonces los pastores pensaban que yo les quitaba, les robaba a la gente y toda la cuestión. Cuando al final los que se venían para acá eran los mañosos. Chuta. Entonces esa gente a mí me hizo mucho formarse daño. En el rigor ahí, pastor. Claro. Esa gente a mí me hizo mucho daño. Entonces el tema fue que yo le dije a Jessica, vamos. Yo recuerdo que Jessica se fue a acostar y yo me quedé ahí en el living de mi casa. Intentando tratar de ver, porque yo tenía ¿cuánto? Tenía 32 años. O sea, era joven. Entonces yo decía, me voy al sur, busco una pega, de guardia allá en el sur, en una pesquera. Claro. Entonces me voy para allá. Pero ¿qué pasó? Que esa noche a mí, por primera vez, Dios me habló así, no de manera audible, pero yo sentí que era el Señor hablando a mi corazón. Y Él me dio una promesa esa noche. Wow. Y Él me dijo, voy a bendecir la obra de tus manos. Me dijo, si tú te atreves, yo voy a bendecir lo que tú hagas. Pero tienes que hacerlo. Si no haces nada, no va a pasar nada. Si tú te atreves a hacer cosas, yo voy a bendecir la obra de tus manos. No, tú tienes que involucrarte, tú tienes que meterte. Y eso ha marcado hasta Y eso hoy. marcó mi vida. Y ahí dije yo, chao, estoy puro tonteando. y le empecé a dar y empecé a ir. De ahí apareció la radio. Bueno, estamos con el pastor Fernando Chaparro. Está interesante la conversación. Vamos a conversar a la vuelta de esta pausa. Templo Chile, Templo Metropolitano, la Sinagoga, Campus San Joaquín. Y hoy día, donde estamos en este precioso templo, vamos a conversar todo lo que Dios ha hecho y cuáles son las proyecciones del futuro. No te separes porque ya volvemos. El 2024 somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Bueno, continuamos con la entrevista a nuestro queridísimo pastor Fernando. Habíamos dejado una pregunta planteada que tiene que ver con esta progresión que uno la puede contar en un par de segundos, pero fueron años, pastor. Fueron años y fueron etapas, fueron momentos, momentos difíciles, de alegría, que tiene que ver con este tránsito histórico desde el Templo Chile, que nos quedamos en lo que estábamos contando, Templo Metropolitano, la Sinagoga, como antes de estos templos de San Joaquín, los templos anteriores, hasta la Sinagoga, que sin duda es un hito muy importante también para la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza. ¿Cómo fue esa progresión? Me imagino que en esa búsqueda, como lo decíamos en la entrevista y usted lo refería, siempre constante de lo que Dios había depositado en ustedes, esta visión de reino. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que nosotros teníamos como la cultura de los teatros. Tuvimos varios cines. Claro. En Santiago, en Concepción. Pero todo era arrendado. Yo lo asocio mucho con esto del sistema de como neopentecostal, pero no con la mentalidad de comprar, sino arrendar. Era uno de los pocos que hacía eso, pastor, porque no había mucho. Porque todas las iglesias compraban su terreno, compraban su terreno. Pero de alguna manera estaba asociado al sistema tradicionalista que era un poco renovado en un área, pero manteniendo igual la estructura. Claro. Entonces llegó un momento en que del Chile nos fuimos a Grajales, esquina Almirante La Torre. Ahí tuve 7 años yo en esa iglesia.
Yo ahí noté que ahí en mí se produjo como una etapa nueva en mi vida. ¿Y era por volumen que iba cambiando regularmente de los No, hermanos? A veces porque Por ir creciendo. por ir creciendo. Por ir creciendo. Entonces, el tema fue que cuando nos fuimos a Grajales, yo sentí que Grajales para mí fue como una etapa nueva, una etapa distinta para mí. Entonces ya en Grajales bajaron los niveles de divisiones. Sí. Pues ya tenía experiencia, ya sabía manejar, ya sabía... Porque la gente seguía. Claro. Entonces yo ya empecé a entender varias cosas. Y Dios ahí en Grajales, Dios nos dio la visión de poder comprar algo ya estable para nosotros, que fue la sinagoga, que para nosotros fue algo bien importante. Aparte, era una sinagoga judía, comprarla ahí en Portugal, esquina Copiapó. Sí. Eso Era quedó como una leyenda. Claro, en era todos bien lados. bonita. Portugal, esquina Copiapó. Entonces, en ese lugar, Dios me lleva como a otra etapa. Yo creo que Grajales fue como prepararnos para tomar nuestra tierra. Y cuando llegamos en la tierra, lo que a mí me pasó mucho, que yo predicaba a las 9, a las 11 el día domingo y a las 6:30. O sea, predicaba los 3 cultos. Y como salían por la radio, eran mensajes distintos. Pero yo lo veía como de manera natural. Lo veía como una cuestión que era natural, que tenía que predicar. David, Israel estaban pequeños en ese Sí, tiempo. eran chicos todavía. Estaban chiquitos. Entonces, llegó un momento en que en esos 3 cultos, yo estaba ahí predicando. Entonces, en esa etapa fui como conociendo más a Dios a través de la palabra. Empecé a ver a un Dios más sobrenatural, a un Dios más poderoso, a un Dios más de hoy que histórico. Entonces ahí yo empecé a ver cosas y ahí fue cuando entró el proyecto de las radios, de comprar radio, de decir... ¿Antes de eso estaba en la radio, sí? ¿O eso fue cuando Ya estaba en la radio, ya? pero estábamos siempre arrendando, nunca Ya. comprando radio. Porque me di cuenta que la radio se transformó como en un... ¿Cómo lo podríamos llamar? Como un ala evangelística de la iglesia. O sea, nosotros nos salíamos a la calle a predicar. Claro. Pero usábamos la radio como el megáfono para predicar el evangelio y para invitar gente acá a la iglesia. Entonces eso nos permitió de que venía gente por la radio. Y así ganábamos gente que no conocía al Señor, otros que se restauraron, otros ¿Se que acuerda volvieron. cómo fue el nombre de su primer programa en la radio? Cristo, tu única esperanza. Así fue, igual que y desde ahí se mantuvo. Claro. Nosotros antes nos llamábamos Misión Poder Pentecostal. Ese era el nombre de la persona jurídica. Misión Poder Pentecostal. Y ya cuando llegaron a la sinagoga fue el cambio. Lo que pasa que, a ver, eso fue, Cristo, tu única esperanza, fue cuando entró la nueva ley. ¿Te acuerdas que cuando regulaba? entró? Sí. Entró una nueva ley para las iglesias De libertad de evangélicas. culto. Y ahí, Sí. la ley de culto, ahí yo aproveché de cambiar el nombre. Y ahí le pusimos, porque empezó a crecer más C2E, empezó a crecer más Cristo, Claro. tu única Y esperanza. eso ya lo tenía en su corazón, Claro. en su mente, el nombre siempre Ese nombre, fue. Cristo, tu única esperanza, Dios me lo dio en la bandera. Allá, porque El- ese fue el programa para la radio panamericana, cuando yo comencé la radio. Entonces, en ese lugar, Dios me dio el C2E. Entonces empezó a crecer más C2E que Misión Poder Pentecostal. Claro. Entonces quedamos con... Entonces cuando viene el cambio de la nueva ley de nueva culto, hicimos los estatutos y pusimos Cristo, tu única esperanza. Sin saber, sin pensar en ese momento todo lo que. No, pues sin pensar nada. Sin pensar. Esta visión de las radios, Pastor, cuando se logró comprar, y ahí ya entramos en la etapa de la radio corporación, ¿verdad? Sí, la radio corporación. Ahí ya, esa era una radio AM. secular AM. Esa fue la M. 1380. No, primero fue la 80, era la 880. 880 AM. Pero yo era loco por las potencias, me gustaban mucho las potencias. Claro, tenían llegadas locales nomás la mayoría de esas entonces a mí radios. me gustaba, y la 880 cubría solo Santiago. Ya. Entonces yo decía el norte, el sur, yo estaba en las noches la AM se extiende mucho más que la FM, porque Claro. la AM sube arriba, baja, sube, va así. Mientras que la Claro. FM va, por eso la FM Sí. tiene que estar en altura, Más los cerros. alta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que de ahí me fui a hablar con el dueño de la radio Colo Colo, la 1380. Entonces ahí yo hablé con él, le dije, porque ellos tenían autorizado para 50.000 watts. La 88 era de 10.000 watts. Entonces la 880, que era de 10.000,
la otra tenía 50.000, pero ellos no la usaban por el gasto de luz. Claro. Entonces yo le dije, mira, yo le entrego la mía y le pago lo que falta para que usted me entregue la 1.380. De esa manera yo quedé con la radio Con la radio Colo-Colo. Que ya Entonces, era una radio mucho más establecida, más potente, más fuerte. No, Claro. cubríamos, le tiramos toda la potencia. Toda la potencia, claro. Y ahí Llegamos a eran Argentina. 24/7, Pastor Fernando. 24/7. 24/7. Ahí ya habían pastores que lo conocían ya por el Pastor Fernando, que estaba en la radio. Claro, sí, Ya empezamos inició a ese ser más conocido. más conocido. En radio. Después compramos la radio Portales, entonces fuimos metiéndonos harto en las radios. Hoy día que mira eso hacia atrás, me imagino que, bueno, hasta el día de hoy, en general lo conocemos al Pastor Fernando por hacer muchas cosas, en general, en todo ámbito, pero en ese tiempo era harto ajetreo, me imagino, Pastor, en la vida personal, familiar, porque era dedicarse no solo al ministerio como lo conocían en general el mundo pentecostal del pastor que predicaba el día domingo, el día jueves, sino que además sumarle el tema de la radio, los programas que usted predicaba en la radio, después estaba en la tarde. ¿Cómo lo significa eso hoy día? También fue la escuela dura. Yo creo que entre mis 30 y 50 años, yo le di así a morir. Todos los días. Sí. Fue como que Dios puso en mí consolidación. O sea, Fernando, consolídate. No fue un año, no fueron Claro. dos, fue un tiempo. Fueron 20 años. Claro, 20 años. Yo creo que y ahí Dios nos entregó la sinagoga. Después de 20 años, le di. Y ahí estaba mañana, tarde y noche en la radio. Wow. Jessica se preocupó de la casa. Jessica veía a los niños. Yo me dediqué porque el Señor puso eso en mi corazón de consolidarme. Porque de repente nosotros no pensamos en consolidarnos, pensamos que toda la vida vamos a tener la misma fuerza. Claro. Entonces yo no tengo la misma fuerza que tenía hace 30 años atrás. Claro. Yo tengo un ataque al corazón, Sí. miocardio, tengo un Marcapaso. marcapaso. Entonces ya no tengo la misma fuerza, pero Dios puso en mí que la juventud yo le diera. Que ese era como mi mayor capital, la fuerza, La vitalidad. La vitalidad de darle. Pero para mí eso era algo normal. Eso era algo normal. Natural de lo que Natural estaba de mi haciendo. vida, de trabajar. Entonces vi a Dios moviéndose y lo otro que me ayudaba y que me incentivaba era que yo veía fruto. Porque trabajar sin fruto es frustrante. Pero yo veía resultados. Sí. Y eso me llenaba más de expectativa. Eso me daba más fuerzas para seguir, porque yo empecé a ver fruto, empecé a ver los resultados. Sí. Entonces eso me motivaba a seguir dándole. Y ya, bueno, Cristo tu única esperanza en la sinagoga sin duda era ya conocida por los hitos que marcaba, por ejemplo, en la cultura, yo mismo que vengo de la cultura pentecostal o metodista pentecostal, era difícil tener a personas que para nosotros la escuchábamos en los cassettes de ese tiempo, usted lo tenía ahí ya era Cristo tu única esperanza reconocida por la visión de ser progresista en alguna medida del reino, invitar a personas, hacer eventos especiales, cosa que en el mundo pentecostal de lo que se veía no se hacía. Fue marcando hitos en ese camino, en el paso a paso, pastor. Fue difícil también porque en ese tiempo, hoy día hay contacto, hoy día una iglesia grande sin duda llama la atención también de otros que nos están mirando desde afuera, no solo de Chile, sino que desde otro lado. Pero en ese tiempo fue hacer contacto, fue buscar. Sí, lo que pasa es que yo siempre busqué, yo siempre fui un busquilla. Siempre busqué, nunca me conformé. Claro. ¿Me entiendes? O sea, si uno mira el hoy de Argentina, imagínate que Argentina estuvo como 40 años con el kirchnerismo, con Perón, cada día Argentina deteriorándose, cada día su economía, cada día. Entonces de repente aparece un Milei. Claro. ¿Me entiendes? Con cosas nuevas, con cosas distintas. Sacando el foco de lo que ya está. Claro, Sí. Porque al final el que tú siempre estés haciendo lo mismo, llega un momento en que no ves que no te da los resultados, ves que no hay fructificación, no hay multiplicación, sino que estáis siempre en lo mismo, Sí, en lo mismo, que hay un monótono. sistema. Sí. Entonces aparece Milei y todos gritan, ¡ah, Milei, hay que matar a Milei! Entonces yo creo que en la iglesia de repente pasa lo mismo, que uno cae en un sistema religioso
y está siempre ahí lo mismo. Entonces, yo creo que Dios nos usó un poco para despertar, para ver, Sí. para provocar unos movimientos, y en esto tenemos que ser bien justos también, que no gustó, Sí. que no le gustó a la Produjo iglesia, impacto, claro. pero que también hubieron otros que sí lo aceptaron. Llamó a otra gente que a lo mejor no estaba viendo la iglesia como el fin que lo ven hoy. Llamó a generaciones nuevas también, Claro. a ese renuevo Claro. que usted hablaba de esta primera iglesia de Claro. la Trinidad. O sea, creo que ese paso fue marcando lo que bien usted dice, pastor, que fue esos hitos de la sinagoga. Se significa como un hito importante principalmente por eso, por ese renuevo, yo creo que Sí. de fuerza de Se esta provocó generación. No solo en nosotros, sino que fue inspiración para otros. A otros, claro. Pero también un rechazo a lo que fue la iglesia. Sí, Que la iglesia te empieza a rechazar por el claro, la liderazgo. estructura, sí. ¿Me Claro. entiendes? Te empieza a rechazar el liderazgo. Sí. Yo generalmente no estoy metido en los grandes consorcios evangélicos, Sí. porque pienso que soy más un problema que entonces, Sí. aparte que siempre me he considerado de bajo perfil, siempre, ¿no? Pero usted, lo que uno reconoce y lo que yo sé también es que en definitiva usted siempre está, pero a veces no siempre desde el protagonismo. Claro. Y eso habla también muy bien desde su formación, a propósito de todo lo que hemos conversado, lo que tú estás escuchando en la entrevista, tiene que ver con eso, con el estar presente sin ser el protagonista. Yo creo que eso marca también, Pastor Fernando, y por eso honramos también su vida en este programa, en este proyecto de Vidas de Fe. El tiempo se nos va rápido y hay muchas cosas todavía que conversar. Ese salto, pastor, de esta sinagoga tan simbólica que se guarda en el corazón, sin duda, de todos los que conocen a Cristo, tu única esperanza, a este campus San Joaquín. Y ahí crece un poco, bastante ya el espacio. Claro, yo creo que San Joaquín fue otra etapa. Yo creo que el Evangelio, cuando la Biblia habla de gloria en gloria, es literal. Sí. Nosotros lo declaramos los días domingos, pero no lo vivimos. Pero yo creo que cuando la Biblia dice, a ver, ¿por qué yo creo que Cristo viene? Porque lo dice la Biblia. Porque yo creo que la oración de fe sana al enfermo, porque lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no creo que vamos de gloria en gloria? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué creo algunas cosas y otras cosas Claro. no las creo? Entonces, yo fui tomando las palabras, creyendo. Entonces siempre yo fui entrando en etapas distintas, etapas nuevas, y que de alguna manera eso también te iba renovando, te iba dando fuerza. Porque el reino de los cielos, el evangelio es de largo plazo, no es de corto plazo. El evangelio es de largo plazo. Entonces tú tenés que siempre, cada mañana, dice la Biblia, nuevas son. Cada mañana. Cada mañana sus misericordias. Dios renueva cada día su misericordia. Entonces cuando tú vas avanzando, para nosotros San Joaquín fue algo que también el Señor puso en nuestro corazón, porque al final siempre venían a nosotros a preguntarnos si vendíamos la sinagoga. Claro. Era un terreno estratégico, además. Entonces, hasta que un día dijimos que eso, me encontré en la Biblia, que en la Biblia hay tesoro escondido. Sí. ¿Me entiendes? De un hombre que está trabajando en el campo, y trabaja y yo entendí ahí que ese hombre podía haberse robado el tesoro. Pero el hombre fue honesto. El hombre escondió y vendió todo lo que tenía porque él sabía que ahí había un tesoro. Entonces, la sinagoga para nosotros fue como un tesoro escondido para irnos a San Joaquín. Entonces, en San Joaquín, aunque igual la sinagoga no suplía todos los de San Joaquín, pero fue un valor súper importante. Igual, pastor. Y hubo un crecimiento que nosotros no esperábamos. Entonces, ya desde el edificio era más grande, habían espacio, habían oportunidades, calzaba justo con su visión de ser progresista en el reino. Y ahí también compramos la radio FM. Claro. Eso también fue importante. Sí. Empezamos a llegar a otra gente. Hasta esa altura, claro, solo era la radio AM, claro. Y FM solo teníamos la radio Armonía, claro, que también es como una entidad para eclesiástica. En cambio, Cristo tu única esperanza es parte de la iglesia Cristo tu única esperanza. Entonces, claro, potenciaba mucho más. Siempre se pensó, Pastor Fernando, que la iglesia en San Joaquín también era un terreno transitorio. No, yo pensé que ahí me iba a morir. Nunca pensé. Cuando
entendí que teníamos que salir de ahí cuando la municipalidad cambia el suelo. El uso que se le da al suelo, claro. Porque el uso donde nosotros estábamos era de galpones, Industrial. Entonces, cuando de Canadá hasta Vicuña Maquena, la municipalidad autoriza para levantar departamentos. Entonces el terreno se nos valorizó. Sí. Entonces me encuentro con otro tesoro. Otra oportunidad, claro. Me encontré con otro tesoro escondido. Entonces ahí dije, yo tengo que salir de aquí. Porque es un terreno tan valioso solo para que sea una iglesia. ¿Por qué con ese dinero no compramos algo más grande, más cómodo? Porque ya también, junto con eso, empezamos a tener problemas con los vecinos, los autos, había mucho ruidos. Movimiento, evento. Entonces ya era complicado. Y así fue como nació esto. Y era difícil también, porque no era fácil encontrar lugares también que reunieran todas estas características, y esto llegó. Claro, porque eso, San Joaquín eran 15.000 metros, que eran pedazos grandes. Sí, mucho. Entonces, salir de ahí fue tremendo, pero fue por siempre una motivación del Señor. ¿Usted siempre lidió bien, Pastor Fernando, en lo personal con la ansiedad, con la expectativa? Porque me imagino que detrás de toda esa palabra de fe, que uno camina en fe, hay algo de un componente humano, de temor, de decir, chuta, puede pasar algo, o siempre se caminó con la seguridad de que esto iba de menos a más. Yo creo que la fe, al caso mío personal, es como dice Hebreo, es una convicción. Sin esa convicción es difícil atreverse, porque es la convicción de lo que no veí. Entonces hay una mezcla bien rara. Convicción de algo que no ves, lo que está en tu corazón, está en tu mente. Es una convicción de algo que no veo, pero sí de lo que estoy esperando. Entonces el Señor siempre me hizo ir creciendo en todo lo que era la fe. Siempre me llevó a ir creciendo en la fe, de ir viendo resultados en la fe. Entonces cuando vimos este supermercado, primero lo vimos que era lo que necesitábamos, que era perfecto. El lugar, aquí son 10 hectáreas. Claro. Entonces son 100.000, allá teníamos 15.000. Claro. Entonces el paso era grande. Entonces era como lo que necesitábamos. Y el Señor creó las condiciones para poder lograrlo. Pastor Fernando, hoy día ya estamos acá en Américo Vespucio, ¿cierto? Estamos en este precioso lugar. Se ha denominado en este tiempo, y usted lo ha denominado así hace algunos meses atrás, de la emisión de este programa, con el relevo, Pastor Fernando. Más allá de lo que usted quiera expresar, este relevo obviamente que a muchos despertó decir, pero Pastor Fernando, ¿cómo? Porque el concepto de relevo, incluso en las iglesias chilenas, creo que en otros países hay más desarrollo de esto, no está muy... Parece que el pastor tiene que morir a veces, con las botas puestas. Entonces este principio de relevo, antes de preguntarle por Israel y por todo el tema familiar, ¿qué concepción tiene usted de este relevo? Yo creo que el renuevo comenzó hace como 10 años. Fue progresivo. Tratando Dios en nuestros corazones, con Jessica, conmigo. Y de entender de que, porque ¿cuáles son los problemas de la iglesia cuando muere el pastor? Claro. Se divide la iglesia. Sí. Es lo más normal. Es una cuestión como que tiene que ser así. Claro. ¿Me entiendes? Murió el pastor, porque te empiezan a comparar, que no es lo mismo, la gente se va de las iglesias. Entonces, yo dije, ¿por qué no trabajar con Israel, prepararlo, ir con él, caminar juntos con él y poder yo transformarme en un consejero, estar igual detrás de él, apoyándolo en todo y poder caminar juntos? Y va a llegar un momento en que ya después él se va a tirar solo. Claro. Y entender también de que uno ya no tiene la misma fuerza. O sea, yo entiendo a los pastores de las iglesias pentecostales, especialmente de las iglesias pequeñas, que muchas veces tienen que estar ahí por la ofrenda, por el diezmo, las condiciones, por las condiciones económicas. Claro. Entonces, porque nunca pagaron imposiciones. ¿no? Entonces, siempre trasciende el problema económico. Claro. Entonces yo decía, no, yo quiero dar un paso a un costado
Y llegar el momento en que yo diga, ya, Israel, ahí está la iglesia, pero ya él está con el ADN, ya él Sí. está con la esencia. Entonces, yo entendí eso. Yo no quiero que cuando ni Dios lo quiera yo tenga que partir todavía, se divida la iglesia, sino Sí. que entender que esto sigue debe hacia arriba, continuar, claro. de que esto tiene que seguir creciendo. Y yo creo que el IRA viene con más fuerza, con mejores ideas, con mejores anhelos. Entonces, entender que yo también debo, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe Sí. para que aparezca Él. Bueno, y hoy día, Cristo, tu única esperanza, los que conocemos del ministerio, además hay diferentes campos, están en Villarrica, están, bueno, ahora en el Teatro Mori, ¿verdad? ¿Cómo ha ido también ese? Me imagino que si en algún momento partió el pastor Fernando un poco solito estos 20 años de trabajar en la visión, hoy día está rodeado no solo de sus hijos, sino que de muchos hombres que Dios ha traído al pastorado. Ha sido la Iglesia Cristo tu única esperanza, no como lo que conocemos este tránsito de la sinagoga a San Joaquín, a Américo Vespucio, sino que se ha diversificado y hoy día hay una gama grande de iglesias y de pastores que se han sembrado. ¿Cómo se ve la Iglesia Cristo tu única esperanza en ese aspecto de sembrar? Lo que pasa es que los campus no es idea mía, Ya. es de Israel. Y, ahí tengo que darle el mérito a Israel. Israel fue el que... Porque, a ver, ¿cómo se maneja nuestra organización? Que eso fue otro problema que yo vi dentro de las organizaciones. Que cuando hay un solo root, todos dependen de un solo root, todo está metido en un solo root, los terrenos están metidos en un solo root, muere el pastor, o si alguien se quiere tomar una iglesia, problemas con la organización, preside, con claro. el presidente, Sí. toda la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que dije yo? Esto fue antes de la pandemia. Lo que vamos a hacer es que cada iglesia C2E tenga su propio root. Que cada iglesia tenga su propio root. Y si usted trabaja, o sea, si yo soy pastor en Coronel, yo trabajo en la iglesia, construimos, pero está dentro del root de nuestra iglesia local. Claro. La iglesia central apoya a la iglesia central, Sí. pero esto es de acá. Claro. Entonces, para evitar también todo Sí, ese problema que generalmente siempre surge. Entonces, cada miembro, cada pastor de C2E tiene su root, tiene su propio estatuto, tiene su propio directorio. Entonces, nosotros también tenemos nuestro propio directorio. Entonces, si pasa algo aquí, no afecta a las otras iglesias. Si pasa algo en otras iglesias, no afecta al templo central. Sino cuál es la relación que yo tengo con los pastores. Es una relación más espiritual, Claro, más de mentoreo. cobertura, ¿Me claro. entiendo? Sí. Ese es un poco más la relación que yo tengo con los pastores. Es una relación más espiritual con ellos, de consejería, de que me llama y me dice, pastor, ¿me puede recibir? Yo lo recibo. Me dice, tengo este problema. ¿Qué cree usted? Esa es mi relación con los pastores. Sí. Pero de manera legal, cada iglesia C2E es independiente. Porque antes todos dependían de acá. Pastor Fernando, y qué, entendiendo lo que, a propósito que pasó hace poquito, este tema del relevo, este culto que la mayoría quizás que nos está mirando también lo pudo ver y seguir, ¿qué ve usted de Israel, ese aspecto que ha sido transversal en la conversación, que tiene que ver con lo busquilla del pastor Fernando Chaparro, que siempre tenía ese oído y esos ojos abiertos a oportunidades que sin duda Dios la ponía en el corazón? ¿También está en Israel esa? Sí, yo creo que también está en Israel. Sí, yo creo que Israel también tiene ese, el David también, el Feña, yo creo que todos los, porque hemos estado todos juntos desde en chicos, todos los procesos, claro. Todos los procesos estábamos juntos, entonces ellos han visto el desarrollo y el crecimiento de la iglesia de manera en primera fila. Sí, con los buenos y los malos momentos. Sí, pero ellos han estado ahí. Entonces, yo creo que todos tenemos ese ADN de siempre ir mirar más allá, ir mirando un poco más allá. Que parte de no la visión. Siendo mirando. Sí. Acuérdate cuando Dios le dice a Abraham, lo saca de la tienda y le muestra las estrellas. Entonces, de repente la tienda nos limita. Nos limita. Alguien tiene que sacarnos. Entonces, alguien tiene que sacarnos y decir, mira, sueña, cuéntala, no puedo contar, así va a ser tu descendencia. Entonces, pero siempre necesitamos que alguien nos incentive, nos motive. Entonces, yo creo que eso de alguna manera se ha traducido
los cabros nuestros. Dentro de este cierre, Pastor Fernando, ¿cuál puede significar usted como momento para expresar a los demás que nos están viendo de que así fue uno de los momentos más difíciles del ministerio, sin el afán de calificar uno como positivo o negativo, sino que fue un momento de aprendizaje difícil del ministerio? No, yo creo por experiencia propia, es como, a ver cómo te lo grafico bíblicamente, porque Dios siempre respalda su palabra, Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Te acuerdas cuando el profeta va a la casa del alfarero y ve que el alfarero está trabajando en la rueda? Sí. Y la vasija que está construyendo se rompe en las manos del alfarero. Y el alfarero dice: haré una nueva vasija según como a mí me parezca mejor. Yo creo que en el ministerio un pastor se quiebra se rompe varias veces. No hay una Sí. más que otra. Yo creo que siempre nos estamos rompiendo y Dios haciendo de nosotros algo nuevo. Yo creo que es parte del proceso, creo que es parte del precio que uno tiene que pagar en el reino, porque de repente mi vasija quiero moverme a lo que yo creo. De repente yo quiero ser una vasija y quiero moverme de acuerdo a cómo estoy viendo las cosas, las circunstancias. Entonces ahí es cuando uno se equivoca. Sí. ¿Me entiende? Acuérdate que cuando David llevó el arca, lo llevó a su manera, sobre bueyes, cuando el arca se llevaba en los hombros de los levitas. Entonces Dios quebrantó a David. Y él después en Crónica dice: Dios nos quebrantó porque no lo hicimos según la ordenanza. Entonces yo creo que los hombres de Dios siempre son quebrantados. Siempre hay quebranto en nuestra vida para poder ir entendiendo el plan, el propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero yo creo que no hay un momento específico, hay pero un proceso. cada cierto tiempo Dios te quebranta. Y son necesarios los quebrantos. Sí. Porque ahora, por ser esto mismo, ahora el crecer, Dios igual te quebranta para tratar de buscar la humildad, para no ser soberbio, para no ser orgulloso. Uno tiene que luchar con eso ahora. Claro. Son otros los gigantes que se levantan. Oye, Pastor Fernando, bueno, para cerrar esta conversación y siempre agradeciendo el tiempo especial que esto va a quedar registrado por muchos años, la proyección de la iglesia sin duda tiene que ver más que con solo el crecimiento, tiene que ver con todo el desarrollo que va entregando Cristo tu única esperanza, lo que va aportando a la iglesia evangélica o cristiana, mejor dicho, a nivel nacional. Pero hablábamos también que Pastor Fernando siempre ha estado detrás de muchas cosas, pero a veces no como protagonista o como este protagonista indirecto, pero que siempre está apoyando desde ahí y no con una pregunta peyorativa, sino que solo desde el corazón para cerrar. ¿Cómo le gustaría que la iglesia, que los jóvenes, que esta generación, la generación Alfa, que es la generación posterior a la generación Z, que tienen hoy día 4, 5, 6 años, ¿cómo le gustaría que lo recordaran, Pastor Fernando, más allá de la persona como Fernando Chaparro, sino que como este concepto que se ha construido en virtud de esa visión que Dios le ha entregado? ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? No sé, yo pienso como un hombre de fe, que le creyó a Dios, que le creyó como un niño. Hasta el final. Claro. Como que el papá toma al cabro chico y el cabro chico se agarra de la mano y sigue. Yo creo que nunca cuestioné, ¿entendí? Sino que creí. Y creí y hablé. Entonces, Sí. Yo creo que la fe fue como mi motor. Porque la fe viene por el oír la palabra. Sí. Entonces, la palabra te va mostrando, te va hablando, porque hay una palabra que es la palabra rema, que hay un rema en la palabra, que Dios te va hablando a tu corazón y te va indicando cuál es el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Yo creo que en eso fui yo sensible a Él, de poder entender. Y aunque de repente hacer la voluntad de Dios, de repente decía no me convenía, porque los costos, imagínate las radios, te pongo el ejemplo solo de la radio FM, nos costó $4 millones. Claro. Pero esa radio nos trajo miles de personas. Sí. Entonces a veces nosotros queremos ganar chiles sin ni un peso.
Queremos que Chile venga a los pies de Cristo y no invertimos nada. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas que Dios puso en mi corazón. Es como el hombre que encontró el tesoro y vendió todo. Sí. ¿Me entiende? Y lo compró gozoso. Porque sabía que eso iba a ser bueno, que eso iba a dar resultado. Entonces nosotros no queremos invertir nada, pero queremos ganar a Cristo, queremos ganar a Chile para Cristo. Entonces yo pienso que eso se marcó también una diferencia con nosotros. Que a nosotros no nos importó invertir. Si hoy día la iglesia se nos llena es porque nosotros hemos invertido en las almas. Sí. Nos hemos metido a las casas, a los hogares, nos hemos metido a las casas de la familia, al lugar del trabajo, pero eso tiene un costo. Entonces mucha gente no quiere pagar el costo. Quiere llegar al final. Quiere que Dios le llene la iglesia sin invertir nada. Y el reino de los cielos, mira, ahí el reino tiene dos facetas. Una, las cosas pequeñas que van creciendo, como la semilla mostaza. Pero el reino también tiene perlas preciosas de gran precio, que hay que comprarlas. O sea, si tú querés llegar a un nivel distinto, tenés que comprarla. Claro. Pero también hay cosas pequeñas, como la semilla de mostaza, que tú no sabes cómo crece. Pero yo creo que nosotros nos fuimos más por el reino de buscar el mercader que buscó las perlas preciosas. Y la encontró. No es que tenía un deseo y nunca la halló, porque de repente uno se equivoca y dice busca cosas a lo mejor equivocadas. No, pues existía. Esta era, claro. Pero eso había que vender todo lo que uno tenía. Bueno, Pastor Fernando, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerle el tiempo, lo reiteramos, y como Canal 15.1 y el programa Vidas de Fe tenemos en realidad un pequeño símbolo de gratitud que le entregamos ahí, Pastor Fernando, que es nuestro pequeño galvano de Vidas de Fe, de haber participado en nuestro programa. Gracias, muchas gracias. Principalmente agradeciéndole el tiempo, la disposición. Cuando hablamos con usted de inmediato nos dijo que sí. Y que este sea también una entrevista que puedan revisar los pastores, hermanos, quizás jóvenes que están soñando y adquirir todo esto que nuestro Pastor Fernando, con su testimonio, en la vida no se cuentan solo los pasos que da un hombre, sino que las huellas que dejan detrás de esos pasos. Y sin duda nuestro Pastor Fernando ha dejado y seguirá dejando estas huellas. Así que muchas gracias, Pastor Fernando, por su tiempo. No sé si algo para cerrar. No, feliz de poder compartir. Realmente yo no doy entrevistas, he sido bien reacio porque yo he entendido que aquí el protagonismo es Cristo. Entonces de repente uno entender que uno es mayordomo, entender que uno es servidor del Señor nomás. Entonces tratamos de no, y no es por ser pesado, no es por... Yo trato de no sacarme fotos. Justo y necesario. Yo no tengo C2E y mi foto ahí. Claro. O Fernando Chaparro, www.cl. Claro. Está bien el que lo haga, no tengo nada en contra, pero trato de estar siempre... parte de su línea. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pastor, y nos vamos a reencontrar sin duda una próxima semana con otro también hombre de fe. Agradecerle a todos los que están viendo este programa, agradecerle también a nuestro Café Paula, que siempre nos acompaña, y nos vamos a reencontrar entonces una próxima semana en un próximo capítulo de Vidas de Fe. Nos vemos.